Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de recuperar la voz de un amigo de Radio Sefarad que ha estado muchas veces aquí en las ondas, el investigador canario Juan Manuel Valladares. ¿Qué tal, Juan Manuel? Hola Jorge, buenas tardes. Aquí como siempre estudiando el tema que me apasiona, haciendo lo posible. El tema que tú investigas, lo investigas de una manera muy particular porque cuando se buscan las huellas judías, mucha gente se basa en la bibliografía existente, pero tú vas directamente a las fuentes, a los archivos, y allí descubres cosas como las que nos vas a hablar hoy, que son la huella toponímica de los judíos y judíos conversos en Canarias, ¿no? Sí, correcto, porque tú sabes que la historia se afinca generalmente en la vida civil, nobiliaria, descendencia, pero muchas veces pasamos por el mundo, por las calles, por las ciudades y no saben por qué se llama aquello así. Hoy en día que tanta pelea hay con las placas de las calles, la mayor parte de la gente se equivoca porque confunde al personaje. Uh-huh. Y entonces aquí, si analizas un poco lo que es el origen de los nombres en la isla de Tenerife, que es una isla colonizada a partir de 1496, los nombres de las cosas o aluden a un topónimo preciso, como puede ser roque, montaña, algo así, y si aluden a una persona hay que mirar con mucho interés esa persona, porque si el nombre es muy antiguo, o que quiero decir que si el nombre se corresponde con una toponimia del siglo XVI, XVII en las islas, indudablemente es porque llevan por sí los nombres de las personas que vivieron en el momento. Y este es el caso que tenemos, por ejemplo, como en Anaga, el menceyato de Anaga, que es una de las 9 partes en que estaba dividida la isla de Tenerife, que es ese menceyato de Anaga, es que yo aconsejo al que pueda que lo vea, porque es un bosque inmenso, macaronésico, totalmente fósil, porque esto fue un bosque que desapareció ya del norte de Europa hace muchos miles de años y se consolidó solamente en Canarias y Madeira, son los únicos restos. Y este bosque fue, desde el momento de la conquista, era un bosque apetitoso por sus aguas, para la uva, para la viña, y desde el primer momento el conquistador, que ya era un hombre que manejaba casi de una forma virreinal el reparto de las tierras y las aguas en Tenerife, él estaba casado en sus primeras nupcias con Catalina Suárez Gallinato. Catalina Suárez Gallinato era una judía conversa, hermana de la que fue viuda del otro converso importante, que es Pedro Fernández de la Algaba. O sea, ya del primer momento, cuando empieza a hacer los repartos, ya tenemos que contar con esa familia. Pero una vez que aparecen los cultivos, aparece la caña, se exige tener un trabajo agrícola regular, contratar a la gente, hace falta, como es lógico, colocar un capital importante para hacer estas cosas. Y en ese tiempo han llegado a la laguna, formando parte del séquito de Duarte Enríquez, han llegado a la laguna 2 personajes importantes portugueses procedentes de Barcelós, que son los hermanos Pereira de Castro, Diego y Tomás. Y estos señores, cuando llegan en la corte o en el staff del converso Duarte Enríquez, que ya sabemos que su poder fue de tal calidad que cuando tuvo que abandonar precipitadamente las islas, perseguido por la Inquisición, se estableció en Londres y fue capaz incluso de obtener una sinagoga, la primera sinagoga del este de Londres, la obtuvo del Lord Cromwell, a la que le prestó muy grandes servicios. Y a partir de ahí, estos Pereira de Castro ya se afincan en la zona que comentamos con el nombre de Anaga, empiezan a explotar su finca, empiezan a obtener el vino, a obtener el azúcar, y son de los agricultores o de los promotores industriales o de los capitalistas que no se retiran del lugar una vez que han obtenido los beneficios, sino que están mucho tiempo en el lugar y todavía ya al borde del siglo XIX, todavía en 1700 muy largo, casi entrando ya en el 1800, todavía existen grandes propiedades en esa zona que pertenecen a los herederos de esa familia, Juan Castro Ayala Ocampo, porque estos Ocampos estaban emparentados con los primeros Pereira,
pero él no solamente es propietario por ser de Castro, sino que además es propietario por ser Ocampo. Y allí pues siguen haciendo sus industrias, ya aquello se socializa de otra manera, y aunque no podamos dar un 100% porque faltaría leer todavía muchas escrituras, sí sabemos que Anaga no estuvo exenta de la presencia de conversos. Y así seguimos con esto, buscando nuevos lugares, porque lo que no se puede dejar en Canarias es oír un apellido, oír un nombre, y si tienes algún mínimo interés, investigar hasta qué punto ese nombre te va a figurar en una lista de la Inquisición, que es donde se fotografían todos, desgraciadamente. Y así hacemos otras investigaciones. Aparte de Anaga, ¿cuál es el otro toponímico? El otro lugar que es curioso, me llamó la atención porque en la isla de La Gomera, que es una isla que tiene muy pocos habitantes, digamos que los lugares conservan por el poco movimiento de personal que la isla ha tenido, conserva unos topónimos muy antiguos. Pero claro, en una isla conquistada en el siglo XV, topónimos antiguos serían los aborígenes, pero si no es aborigen, ¿de dónde viene el topónimo? Y automáticamente se te ocurre el mismo caso. Tienes que ir a buscar qué relación puede tener un lugar con un apellido andaluz, con un apellido que viene desde la isla, desde la ciudad de Huelva, la provincia andaluza de Huelva, y va a parar a un lugar remotísimo de La Gomera. La Gomera es un lugar, tiene unos barrios que a veces son 2 casas, pero tienen nombre. Y en esos barrios, buscando en esos barrios, me aparece un pago pequeño que se llama Lepe. Cuando todos en España hemos oído hablar de Lepe, sabe más que Lepe, don Juan de Lepe, pero nunca sabíamos en La Gomera qué hacía aquel Lepe allí. Entonces lo que hacemos es que vamos a buscar qué familias o qué origen tienen las familias conversas con las que se puede relacionar el apellido. Y ya empezamos a encontrar gente. En esa época, a pesar de la poca entidad, sí sabemos una cosa, y es que doña Beatriz de Bobadilla está vinculada muy estrechamente, porque es su sobrina política, con Andrés de Cabrera, que fue el primer marqués consorte de Moya, un hombre que tiene mucho acercamiento a los reyes católicos. Y esta señora, doña Beatriz de Bobadilla, hereda La Gomera como isla de señorío. Ella es la dueña de La Gomera. Y en la isla de La Gomera, por ser señora y no tener la jurisdicción de Castilla, ella en realidad puede hacer un poquito lo que quiere con la población. Y entonces trae la gente que le interesa traer, a lo que ella en realidad necesita para su servicio. Y ya desde 1499, apenas llegada, ya se empieza a denunciar a un Antón García que es natural de Lepe. Pero esa lista de denuncias, eso no hizo más que empezar, porque a Antón le siguen Leonor, Marina y Juan, todos ellos con el apellido común Lepe, pero se les califica como vecinos de La Gomera, aunque nacidos en Moguer, o sea que ellos ya tienen un acercamiento a La Gomera. No son que la Inquisición de Lepe o la Inquisición de Moguer, no, es que ya nacidos en Moguer se les persigue en La Gomera, y ellos se llaman Lepe. Y luego la Villa Peninsular empezamos a encontrar gente que es de origen de Lepe, como Alonso Jaime, Pedro Almonte, todos vecinos de La Gomera, y yendo ya muy lejos, buscando a ver si alguien de verdad llevó ese nombre y ese apellido. Vamos encontrando personajes y encontramos a un Gonzalo de Lepe, ya ese se llama Gonzalo de Lepe, residente en la isla de Tenerife, que decían, lo castigaron, porque siendo converso vestía ropas de lujo, usaba armas, se trasladaba en caballo, o sea que el hombre tenía un cierto prestigio social. Sin embargo, la Inquisición lo persigue. Y cuando ya aparece aquel luctuoso suceso de los quemados en la catedral, en el patio de la catedral de Gran Canaria, Constanza de la Garza, en el 1526, a sus hijas
Beatriz, Isabel y Elvira, se les investiga también porque su lugar de nacimiento es Lepe, de manera que continuamente todo lo que tenga una relación con Lepe, o existe el apellido o existe el origen como persona. Eso así. Y luego hay una colonización importante en esa zona, una colonización importante que se produce sobre el año 1607 con colonos venidos de Tenerife. Los colonos venidos de Tenerife han mirado la relación y ninguno tiene relación con Lepe. Luego ellos ya están llegando a un lugar que ya se llama así. Por lo tanto, ha habido personajes de la familia con el apellido, o ya ha habido personajes oriundos que le vuelven a poner al lugar donde viven el apellido Lepe. Y se queda hasta nuestros días pequeño, media docena de casitas, no es gran cosa, pero el apellido está y rotulado en los caminos. O sea, nadie intentó cambiar aquello de nombre. Y no hay manera de buscar otro origen que no sea el de esta familia, o los oriundos de ese lugar, todos ellos conversos. Esto es así. Es importante que... a mí me interesa mucho la toponimia de Canarias porque creo que hay que ser serio. Lo que es aborigen y eso tiene un devenir histórico de los tiempos anteriores a la conquista, pero todo lo que sea una toponimia con nombres y apellidos hay que investigarla en profundidad. Y aquí y es que no el número de los que puedes estudiar es que no tiene fin. Un caso que te comento también que a mí me llamó enormemente la atención. Pero lo digo en breve, tan anécdota porque fui una vez con mi nieto mayor, fui una vez a una finca de Gran Canaria donde se hacía una competición, porque la finca estaba abierta al público, había habido un mayorazgo anterior, pero la pusieron al servicio de la gente, y me extrañó que la finca tenga un apellido que en Canarias no tiene más difusión que la finca y algún extraño más, que la finca se llama Osorio, así. Pero claro, te pones a investigar y a buscar un topónimo Osorio en Gran Canaria, y esto cuando en realidad está ocupando lo que fue la famosa, toda una mitología poco menos que germánica, con un bosque encantado, que era el lugar donde vivía el caudillo Dorama. Todo eso está así, pero claro, la finca ahora se llama Osorio, y hay que investigar por qué ella no se llama Dorama. Entonces, buscando el libro, hay un libro muy interesante, el Libro Rojo de Gran Canaria. Ahí sí que se escribió en un solo libro, se escribieron todas las cédulas y escrituras por las cuales los conquistadores de Gran Canaria, Pedro de Vera en este caso, repartieron la isla a sus mejores amigos, y pasados los tiempos, aquellos nombres quedaron allí, se fueron cambiando los dueños de la finca, Manrique, Ponte, cambiaron de todo tipo, pero el nombre de Osorio subsistió. Y es que Osorio era un personaje importantísimo. Ya tenía en 1549 y en 1551 hay escrituras de que él posee parte de esa finca que están en un municipio gran canario, se llama Teror. Pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es Osorio? ¿De dónde viene esta fortuna? Entonces empezamos a ver si hay alguna relación de los Osorio como tales Osorio en la investigación de los conversos o judeoconversos canarios, y resulta que un Martín de Osorio, natural de Ocaña, que además otro día hablaremos de Gutiérrez de Ocaña, que también es un converso, casado, esta señora está casado, Martín de Osorio se casa con una prima próxima que se llama Leonor de Osorio, y la hija de este Osorio primero se casa con Gregorio Trujillo Altamirano, ella se llama Francisca, y de esta unión empiezan a salir, de estas grandes familias, empiezan a salir canónigos, militares, regidores, pero hay uno importante que llama la atención, que es García de Osorio, ya no Osorio solamente, sino García de Osorio, y este personaje se casa con una judía de un indudable, él lo es, pero es que además al casarse ya se hace la radiografía completa, porque se casa con Isabel de Vergara Carvajal, y esta familia aquí, Vergaras que llegarán a Canarias, todos tienen que tener una vinculación con Pedro de Vergara,
que Pedro de Vergara ya lo estudiamos en otra ocasión, fue un gran conquistador que se vinculó en el norte de Tenerife y su hermana, Ana, casó con los primeros pontes italianos, los genoveses. O sea que tenían, ya era una familia de una importancia enorme desde el punto de vista social, religioso, militar, estaban bien situados, pero en todos los listados, desde Wolf, las revisiones de Wolf, en todos los documentos que quieras leer, siempre vas a encontrar García Osorio, y dice, a quien muchas personas consideran un converso, pero debajo hay una nota de Wolf que dice, es de conocimiento público que García Osorio, regidor de esta isla, es descendiente de conversos. Entonces se remontan al Mateo famoso, que era su abuelo. Juan Manuel, te tengo que poner un punto y aparte aquí porque el tiempo se nos ha desbordado y son tantos los datos que nos proporcionas que nos quedamos abrumados, pero lo más importante es la sensación. La sensación es que en Canarias la huella de los conversos está muy vigente y hay mucho por investigar. Tú solamente has, como quien dice, tocado el borde del tesoro, ¿no? Sí. El libro de horas apenas está abierto, no nos ha dejado ver ni la primera página del SIDUR. Pues, nosotros seguiremos en contacto, Juan Manuel Valladares, para que de vez en cuando nos sigas actualizando con estas importantes investigaciones y descubrimientos. Desde aquí te animamos a seguir haciéndolo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que me animan mucho. Tu emisora me ha dado mucho trabajo, gracias a Dios. Siempre doy gracias por trabajar. Hasta la próxima. Buenas tardes, hasta luego.